A ver, pensemos por un momento. Una fe sin iglesias, sin sacerdotes, sin rituales. Pues aunque suene extraño, en Japón existe. Hay un movimiento cristiano que, desafía prácticamente todo lo que asociamos con la religión organizada. Se llama Mukyokai, la iglesia sin iglesia, y su historia nos mete de lleno en un cruce de caminos fascinante entre fe y cultura. Para entender este movimiento hay que partir de una contradicción cultural que es, cuanto menos, curiosa. Resulta que en Japón las bodas al estilo occidental son increíblemente populares, con sus vestidos blancos, las capillas, pero luego la fe cristiana como tal casi ni existe. ¿Cómo se come eso? Pues justo ahí, en esa desconexión, está la clave de todo. Y es que la respuesta a esa pregunta la encontramos en un movimiento que, hace ya más de un siglo, intentó crear una forma de ser cristiano que fuera, por encima de todo, profundamente japonesa. Entonces, ¿qué significa realmente eso de una fe sin iglesia? Vamos a ver cuál es la idea central de todo esto. El propio nombre, Mukyokai, ya es toda una declaración de intenciones. Lo fundó Kanzo Uchimura y supuso una ruptura total, muy deliberada, con el tipo de cristianismo que los misioneros occidentales habían llevado a Japón hasta ese momento. Esta cita del propio Uchimura nos da la clave. Fíjense, no se trataba de rechazar a Cristo, para nada, sino de rechazar la institución que para él se había montado a su alrededor. Lo que buscaba era crear un refugio espiritual para todos aquellos que no encontraban su sitio en las religiones de siempre. Y claro, para entender por qué nace Mushokai es fundamental conocer a su fundador. Su historia personal es básicamente el origen de toda esta filosofía. Uchimura nació, podríamos decir, en una encrucijada. Era hijo de un samurái en una época de cambios brutales para Japón, y su conflicto interno era el mismo que el de su país. ¿Cómo podemos adoptar ideas de Occidente sin perder nuestra alma japonesa? Su vida fue toda una transformación. Primero se convirtió al cristianismo en Japón, luego se fue a Estados Unidos para profundizar en su fe, pero lo que se encontró allí le dejó un sabor de boca amarguísimo. Vio la religión organizada como algo ajeno, a veces incluso hipócrita, así que volvió a casa con una nueva misión, quitarle al cristianismo toda su envoltura occidental. Y para difundir sus ideas, ¿qué hizo? Fundó una revista que sería su altavoz durante las siguientes 3 décadas. Y esta frase es muy potente, y resume a la perfección esa decepción de la que hablábamos. Para Uchimura, muchos líderes religiosos actuaban más como políticos, movidos por el poder y el control. Estaba convencido de que la burocracia de la Iglesia era un obstáculo, no un puente, hacia la fe. Vale, la filosofía está bastante clara. Pero en la práctica, ¿cómo funciona un movimiento religioso que no tiene ni sacerdotes, ni rituales, ni templos? Imaginemos la escena. No es una iglesia, es un aula. No hay un sermón, es una conferencia académica. Y los que asisten no son feligreses, son estudiantes. El enfoque es puramente intelectual, de estudio directo de los textos, y todo lo dirige un maestro respetado, un sensei. La diferencia es brutal cuando lo pones uno al lado del otro. Donde el cristianismo occidental tiene sacerdotes, el Mukyokai tiene maestros, los sensei. En vez de iglesias, se reúnen en casas o en aulas. Se quitan de en medio todos los rituales y los sacramentos, y se centran únicamente en el estudio directo de la Biblia. Es, en esencia, una versión destilada, casi académica de la fe. Claro, es fácil imaginar que este enfoque tan intelectual, tan académico, no era para todo el mundo. De hecho, atrajo a un grupo muy concreto de la sociedad japonesa. Al dejar de lado el ritual y centrarse en el análisis de textos y la crítica social, el Mukyokai se convirtió en un auténtico imán para la élite intelectual de Japón. Les ofrecía una manera de conectar con el pensamiento cristiano que les parecía rigurosa y, sobre todo, relevante para los problemas de su tiempo. Y ojo, su influencia fue enorme. No hablamos de un grupito marginal. Entre sus seguidores había nada menos que 2 presidentes de la prestigiosa Universidad de Tokio y académicos de muchísimo renombre. Su impacto llegó incluso hasta Estados Unidos, inspirando a activistas de derechos civiles como Gordon Hirabayashi, cuya familia formaba parte del movimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que este pequeño movimiento de intelectuales dejara una huella tan profunda en la historia moderna de Japón? Vamos a ver cuál fue su legado. Pues mirad, en un momento en que casi todo Japón se dejó llevar por una ola de nacionalismo extremo, los seguidores de Mukyokai se mantuvieron firmes. Su fe, que se basaba en la conciencia individual y en la crítica social, los convirtió en opositores naturales al culto al Estado y a la guerra. De hecho, muchísimos historiadores los consideran los verdaderos precursores del pacifismo japonés. Su postura, muy valiente durante los años más oscuros del país, fue la que sentó las bases morales para la identidad pacifista que Japón adoptaría después de la guerra. Y aunque nació como un fenómeno puramente japonés, su influencia acabó por extenderse.
Hoy en día hay comunidades de Mukyokai más pequeñas, sí, pero significativas, en Taiwán y Corea. Lugares que también han tenido que lidiar con el legado del imperialismo japonés y la influencia cultural de Occidente. La verdad es que el movimiento nunca buscó conversiones masivas. Su objetivo no era el tamaño, era la profundidad. Hoy se calcula que hay unos 35.000 seguidores. Es un número modesto, sí, pero que mantiene viva esa llama intelectual que encendió Uchimura. Y así es como el Mukyokai resolvió esa paradoja con la que empezamos. Demostró que era posible abrazar las ideas del cristianismo sin tener que tragarse toda la cultura o las instituciones de Occidente. Creó un espacio para una identidad que podía ser a la vez cristiana y 100% japonesa. Al final, el legado de Uchimura nos deja con una pregunta que es fundamental. ¿Es la organización una parte esencial de la fe o a veces puede llegar a ser un obstáculo? La simple existencia del Mukyokai durante más de un siglo sugiere que, al menos para algunos, la fe puede florecer mucho mejor sin los muros de una iglesia.